Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast del Camionero Geek. Antes de nada, disculpa por el audio si se escucha mal, pero es que es cuando puedo grabar. Y hace días que hace un montonazo de viento aquí en Palma, Mallorca, y hoy hace menos viento. Y a las horas que puedo grabar por la calle, pues son ahora por la noche, y se va a colar algo de viento seguro en algún momento. Pero bueno, intentaré que mi voz siempre se escuche más fuerte que el viento, o si no, iré pausando. Estoy grabando desde el Pixel 8 Pro. Llevo ya 2 semanas con él y ya tendría que haber subido la review, pero entre pitos y flautas pues todavía no he podido. Pero bueno, no pasa nada porque no estoy incómodo con el teléfono, no me funciona mal. La batería es mejor que la del Pixel 8 a secas, es un teléfono más grande, aunque no es excelente. De hecho, varios días antes de irme a caminar por la noche, pues le he tenido que meter un chute de batería para que se cargase un poquito, porque si no me iba a quedar tirado. Y de ahí me viene a la memoria los 7 años de actualizaciones y los años que dice la gente que tiene los teléfonos. Sí, yo tengo un teléfono hace 4 o 5 años y va de puta madre, porque lo cogen, lo sacan del cajón, lo encienden, hacen scroll un par de veces y dicen, joder, funciona de puta madre. Métele la tarjeta SIM y utilízalo 3 o 4 días. Y luego me dices si un teléfono de 4, 5 o 6 años funciona de puta madre. Bueno, pues este teléfono que tiene actualizaciones para 7 años, si ahora que es nuevo, que lo he estrenado yo, por cierto, me lo han mandado a la tienda Jafón, pues no tiene una batería excelente, pues imagínate dentro de un año. La batería que ahora no es excelente, directamente, en mi caso, no me bastaría para una puta mierda y tendría que cambiársela. Así que imagínate cuando tenga 7 años para exprimir las actualizaciones al máximo. Como mínimo le habrás tenido que cambiar la batería un par de veces. Por eso decía yo que lo de 7 años de actualizaciones a mí es una cosa que, como si me dices 20, porque es que a los 2 años yo creo que como mucho ya cambiaría de teléfono, porque aunque le cambiara la batería empezaría a fallar otra cosa seguro. Si lo utilizas de verdad, si lo tienes metido en un cajón, ahí funciona de puta madre, ¿sabes? Bueno, ¿qué más cositas? Por cierto, a mí no me va del todo perfecto, esto de la experiencia Pixel y tal. Ya me ha pasado 3 veces que la pantalla se me ha quedado que no respondía. 2 de ellas creo que fue en la aplicación de YouTube, porque lo utilizo mucho, YouTube, y otra no me acuerdo qué estaba haciendo. Se queda la pantalla sin responder, tienes que esperar hasta que se quede despillado y vuelva a funcionar otra vez. De hecho lo he podido grabar y todo, pues me pasó ya 1 o 2 veces, y la siguiente vez, como ya sabía yo que era como mínimo 30 segundos, pues me daba tiempo a bajar la cortina, poner a grabar la pantalla y mostrar cómo nos respondía la pantalla. Pero bueno, yo imagino que esto con actualizaciones o bien de las aplicaciones que crean esto o bien del propio teléfono, pues se solucionará, ya que hace poquito que ha salido este dispositivo y es lo que tiene, que muy guay, eres de los primeros en recibir las actualizaciones, pero si alguna actualización trae algún bug, pues qué guay que también te lo comes tú antes que otros. Bueno, cambiando un poquito de tema, ya que cuando haga la review extensa en mi canal de YouTube ya comentaré todo esto y muchos otros temas. He estado probando en mi casa un mini ventilador que se coloca en las cámaras que tienen problemas de calentamiento para grabar mucho tiempo seguido sin apagarse por culpa de eso, de que se calienten. Yo tengo la Sony ZV-E1, una cámara full frame, que grabando a 4K 60 FPS pues no puede grabar ilimitadamente porque se sobrecalienta, ¿vale? No es una cosa que sea paranormal, es una cosa perfectamente normal y corriente, pero hay cámaras en las que puedes grabar durante más tiempo, menos tiempo, sobre todo si es APS-C, micro 4 tercios, dependiendo del sensor, ¿vale? Bueno, pues esta en cuestión, en verano no sé si me hacía una duración de 40 minutos o algo así, 40 o 50 minutos me duraba a mí, un ambiente de unos 25 grados aproximadamente, antes de apagarse por sobrecalentamiento, ¿vale? Que es para proteger la cámara y que no se rompa. Bueno, pues con este ventilador todavía no he podido hacer la prueba, porque claro, cada vez que tengo que hacer la prueba tengo que dejar la cámara grabando y luego, claro, se gasta la batería, no tengo otra batería, tengo que dejar que se enfríe y cargar la cámara al 100% otra vez y volver a hacer la prueba de grabación. Bien, la primera prueba que he hecho sin el ventilador para ver exactamente cuánto me tardaba en apagarse, ahora mismo con una temperatura de unos 20 grados en mi casa, pues me ha grabado 1 hora y 12 minutos en 4K, 60 frames, sensor completo, sin la estabilización activa y sin el ventilador puesto.
1 hora 12 minutos. O sea, ni de puta coña grabo yo vídeos de 1 hora 12 minutos seguidos. Así que, tal como comenté cuando me compré la cámara esta, dije, me la voy a comprar ahora porque ahora no va a hacer ya tanto calor como en verano. Además, si grabo en un sitio donde hace muchísima calor, directamente no grabo, porque no me voy a estar grabando un vídeo mientras estoy sudando, ¿sabes? Pero, tal como sospechaba, pues según va pasando el tiempo y el clima va cambiando, pues esta cámara sufre mucho menos. Y todo esto siempre grabando en 4K 60 FPS, que si te pones en 4K 30, ese problema ya no lo tienes. Ya grabas hasta que te quedas sin batería. A lo mejor son 2 horas, ¿sabes? Pero bueno, 1 hora 12 minutos sin el ventilador puesto. Ahora la he dejado cargando y cuando esté al 100% volveré a hacer la prueba, pero poniéndole el ventilador y veremos cuánto tiempo graba, que yo ya deduzco que va a grabar hasta que se acabe la batería, que suelen ser unas 2 horas. Así que para el verano me va a ir mejor seguramente, pero para el verano extremo, que dudo que a mí me hiciera falta. Pero bueno, habrá gente que sí que utilice la cámara en verano o en sitios donde haga mucha más temperatura, y este ventilador le puede dar bien, porque realmente sí que te deja grabar durante más tiempo sin que se apague por sobrecalentamiento. ¿Cuánto más? Bueno, pues en las pruebas que haré yo veremos, pero ya deduzco que estoy segurísimo casi que no voy a ver cuánto más, porque es que directamente se me acabará la batería y serán unas 2 horas, yo creo. Más de 2 horas ya me parece una locura grabar tanto tiempo seguido con cámaras de este estilo, que no son cámaras de cine, ¿sabes? En realidad son como cámaras para blogging, cámaras de fotos incluso por el tamaño, y no están hechas para grabar horas y horas y horas y horas y horas seguidas sin descanso. Pero bueno, ya cuando tenga todas las pruebas hechas y grabadas y todo el vídeo bien editado, ya lo subiré a YouTube, y a quien le interese pues lo podrá ver ahí perfectamente bien. Bien, siguiente tema, comentar algunas cosillas que se decían en el podcast de Esto es lo que hay, de... Ay, ahora no me sale el nombre, tío, joder, Matías, coño, joder, lo conozco hace 10 millones de años. Pues Matías comenta algunas cosillas en su podcast que no he terminado de escuchar, porque Matías son súper largos los putos podcasts que haces, y para escuchar un puto podcast entero tuyo necesito una semana, tío, al menos yo. Ahora, también entiendo que hay gente que está en el trabajo o lo que sea y se le quedan cortos los podcasts, se queda sin podcast porque a lo mejor está 8 horas escuchando podcast. Yo actualmente no tengo tanto tiempo para podcast y me cuesta mucho escuchar los podcasts que son muy largos, pero bueno, hay público para todos. Matías, en su podcast, que estaba encabronado como de costumbre, una de las cosas que decía es que los podcasts que tienen vídeo ya no son podcasts para él. Si nos ponemos tiquismiquis, en realidad, según lo que tengo entendido que es un podcast, es simplemente un archivo de audio que lleva un feed RSS para que tú te puedas suscribir con el feed, y que cada vez que se suba un nuevo audio de ese podcast a un servidor o donde sea, automáticamente te llegue a ti, a tu gestor de podcast, ¿sabes? O sea, que en teoría todo lo que esté en un gestor de podcast es un podcast. O sea, un Pocket Cast, por ejemplo, que utilizo yo, todo lo que busco yo ahí es un podcast. Así que si tú buscas, y como siempre, en el apartado podcast de YouTube, que a mí solo me sale Jordi Wild y los chicos estos que tienen el Shure SM58, el que utilizo yo, que no hablan de superhéroes, a veces no sé si estén con plan o no sé quiénes son, pero solo me salen esos 2 podcasts, como si no hubiera más podcasts en YouTube, pero bueno, son podcasts que se graban en vídeo, pero si tú los buscas en un gestor de podcast y te aparecen en el gestor de podcast, pues es porque es un podcast, o sea, no hay tu tía. Vale que luego ese podcast también tiene imagen y lo suben a más sitios y tal, vale, pues si lo quieres ver en YouTube, di que es un vídeo, y cuando lo escuches el mismo vídeo en el gestor de podcast, pues di que es un podcast, pero en realidad es todo lo mismo, ¿sabes? Luego, entre las muchas cosas de las que habla en el podcast, Matías comenta un poquito las métricas de su canal, las reproducciones que tenía en podcasts anteriores, va revisando fechas, y me he dado cuenta de que según iba comentando las fechas de los podcasts que comentaba, pues tenía más reproducciones, y comentaba que es que antes le escuchaba más la gente que ahora. Puede ser, porque depende de muchísimas cosas eso, pero ten en cuenta, con Matías y cualquiera, que cuando tú estás revisando podcasts o vídeos más antiguos, llevan más tiempo publicados, entonces llevan más tiempo pudiendo recibir visitas, por lo tanto
no es una locura que los más antiguos tengan más reproducciones. Yo tengo vídeos de hace, no sé si 13 años, que este último mes, los últimos 28 días, han recibido 600 reproducciones. El patinete de Xiaomi. No sé cuántos años tiene ese vídeo, del 2018 creo. No sé cuántos años tendrá. Pero, o sea, como sigue publicado, sigue recibiendo reproducciones, visitas, pues siguen sumando, ¿sabes? Y no es porque, yo qué sé, sea mejor o peor el contenido, simplemente que lleva más tiempo puesto, entonces la gente pues lo encuentra y lo sigue viendo o escuchando. Lo que influye mucho es el título, tanto en los podcasts como en los vídeos. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, a mí me hace gracia cuando hacen en YouTube, por ejemplo, hay muchos vídeos de gente que te dice cómo crecer en YouTube, consejos, porque analizan un vídeo y otro, y dicen a ver cómo ha ido y esto le cambio este título, y luego a la semana le cambio la miniatura, no sé qué, no sé cuánto. Y sí, puede ser que todas esas cosas vayan bien. Pero también lo que no dicen es que depende muchísimo del tipo de vídeo. O sea, para que esas métricas o esos experimentos que hacen para dar consejos y tal, tanto podcast como YouTube, para mí fueran correctos, tendrían que titularse y tener exactamente la misma miniatura, simplemente pues cambiando a lo mejor la fecha. A lo mejor, por ejemplo, yo subo un podcast y se llama El Camionero Geek y la fecha de hoy. Y mañana subo otro podcast que se llama El Camionero Geek y la fecha de mañana. Así como hacen algunos podcasts, como por ejemplo creo que Nadie Sabe Nada, que no sé si ponen títulos o simplemente ponen Nadie Sabe Nada y la fecha. O el podcast de Javier Cárdenas, el de Levántate OK, creo que se llama Levántate OK y la fecha. Entonces, en esos podcasts o en esos vídeos que se llaman así siempre igual y tú, viendo el título y la miniatura, no sabes de qué va el podcast, si decides entrar o no es porque eres un seguidor fiel y se trate de lo que se trate el vídeo o el podcast, vas a entrar a escucharlo. Que luego a lo mejor a la mitad no te gusta y te sales, vale, pero ya la reproducción ya cuenta, ¿sabes? Ya te sube en el marcador. Entonces todas estas estadísticas y tal que hacen y tal, encuentro que son muy poco orientativas. ¿Por qué es eso? Porque es que dicen, no, ves, este vídeo hice esto y luego cae... No, ya, pero es que lo principal es de qué coño era el vídeo. Porque es que ahí ese vídeo o ese podcast no ha entrado a verlo solo la gente que está suscrita a tu canal. Hay muchísima gente que busca en los buscadores, en Google, en los podcasts, en YouTube. YouTube es el segundo buscador más grande del mundo más utilizado. Entonces, si buscan, yo que sé, cualquier mierda y por lo que sea aparece tu podcast y lo ven o lo escuchan o lo que sea, no es porque a lo mejor tú hayas cambiado algo en ese podcast, en la descripción, en la miniatura, sino simplemente porque el tema justamente en el que estabas hablando en ese podcast o vídeo, pues esa persona que estaba buscando ese tema la ha encontrado por el título, la temática y tal. Por la miniatura sería sobre todo para los que están suscritos y les llega la notificación, que en función de la miniatura y el título, pues a lo mejor les apetece más entrar o no. Pero cuando son cosas que las ve cualquier tipo de persona y no gente que está suscrita, pues se va a tomar por culo las pruebas y los tests y los consejos que dan estos canales de hay que cambiar esto para que se vea más un vídeo y hay que cambiar lo otro, ¿sabes? Yo creo que lo principal es, ¿interesa el título y la miniatura? Sí, no, pues ya está. Lo del SEO, por así decirlo. Lo del SEO es poner una buena miniatura que la gente pues la encuentre fácilmente escribiendo una cosa que normalmente escriba muchas veces la gente, pues tú lo miras. Ah, vale, pues si pongo mi experiencia de usuario usando el teléfono de Google o Pixel 8 Review, está claro que lo va a buscar mucha más gente con Pixel 8 Review. Estoy segurísimo. Así que cuando yo vaya a subir la review, no voy a poner otra cosa que no sea lo primero el nombre del teléfono y luego ya lo que me salga la polla. Porque si no, es que es pegar una patada al SEO. Así que los que miráis mucho las reproducciones y tal de vuestros podcasts, vuestros vídeos, tened en cuenta siempre, sobre todo, eso que os he comentado al principio. El tiempo que llevo publicado, ¿sabes? Es decir, como os he dicho antes, yo llevo con vídeos publicados hace un montón de años y a día de hoy me siguen dando un montón de reproducciones. Así que eso influye un montón. Bien, hablando de YouTube, y para ir acabando el podcast, estoy subiendo una pedazo de cuesta ahora. En mi canal, para los que estéis escuchando el podcast y no veis mis vídeos, que sepáis que he subido dos vídeos con los últimos cacharritos que Logitech ha sacado y me ha mandado para analizar. Una es una luz
para stream, pero también sirve para muchas otras cosas, como si quieres iluminar tu mesa para hacer unboxings o para iluminar tu teclado, para decorar tu setup, porque por un lado es RGB con los colores que te dé la gana y por el otro lado luz blanca o luz cálida y regulable completamente desde el programa que te puedes instalar en el ordenador, ¿vale? Está muy guapo la luz esta. De hecho, me la he quedado para utilizarla yo para mis vídeos porque va genial y está súper bien, ¿vale? Así que tenéis el vídeo de esa luz que va genial. Y luego otro vídeo en el que he analizado los dos últimos micrófonos de Logitech. Uno que vale 70 euros y el otro 160, creo. Pero bueno, eso va variando con el tiempo. Porque de hecho el Orb, que es el Yeti Orb, uno que es una bola, parece un altavoz de Alexa, sinceramente, una bolita pequeña como una bola de béisbol, pues eso es un micrófono y ese vale 71 euros, creo. Ese hace poco estaba por 50 euros en Amazon y sinceramente ese micrófono más el software que puedes utilizar con ese micrófono, por ese precio me parece es que es ridículo, porque es brutal. O sea, la calidad que consigues con el software, con ese mismo micrófono, de 70 euros ahora mismo, pero que puedes encontrar más barato seguramente, es brutal, ¿sabes? Y luego ya si te quieres ir a un micrófono, en principio con un poco más de calidad, pero que ya te digo que si utilizas el mismo software, suenan prácticamente igual, pues te vas al Yeti GX, que es un micrófono ya con una estética más tipo micrófono de streamer normal y corriente, con más luces y tal, y que suena también realmente muy bien. Además tiene la protección esta por si eres de los que te pones a gritar, pues que tenga ahí un tope para que no puedas distorsionar, ¿sabes? Pero en general los dos son brutales, sobre todo por el software que puedes utilizar. Es como con el micrófono del gato, el Wave 3, que era excelente, pero que el software, joder, hacía muchísimo también, ¿eh? Y luego para terminar, comentaros también que he dejado un tutorial en mi canal de YouTube para exprimir bastante el programa QuickTime Player, que viene nativamente instalado en los Macs y que no solo es un reproductor de vídeo y de audio, sino que además puedes hacer bastantes cositas muy chulas con él. Y antes de hacer el vídeo estuve buscando a ver si encontraba algún vídeo que comentara todo lo que puede hacer QuickTime Player. No vi ninguno, pues yo no lo encontré en ese momento, por eso decidí hacer mi vídeo, que dura casi 20 minutos, y yo creo que es oro, pero bueno, las reproducciones son una puta mierda de momento, como siempre, en este tipo de vídeos y tal, pero yo creo que para quien tenga Mac y sea creador de contenido, este vídeo es obligatorio, porque tener un Mac, tener QuickTime Player y no saber exprimirlo así con todo lo que puedo hacer, me parece un crimen, al igual que otras aplicaciones de Mac, como Pista Previa, que también se merece un vídeo exclusivo, y son cositas que dices tú, joder, ¿ves? Por esto vale la pena tener Mac, tío, porque nativamente ya puedo hacer cosas que con otros sistemas operativos tienes que estar buscándote las mañas y programas externos para hacer las mismas cosas, ¿sabes? Pero bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí y nada, si os ha gustado, como siempre, dejadme un like, si lo veis en YouTube, compartirlo, dejadme los comentarios que queráis. Y nos escuchamos y nos vemos en próximos vídeos o podcasts. Un saludo, chao.